¿Qué pensaría el hombre neandertal del Homo sapiens? ¿Qué pensaría el Homo sapiens del hombre moderno? ¿Qué pensaría el hombre moderno del posmoderno, del transhumano y del postmoderno? Parte 1. Un día, un hombre neandertal salió de su cueva en busca de comida. Se encontró con un grupo de Homo sapiens, que eran más altos, delgados y de piel clara que él. El neandertal se sintió intimidado y curioso al mismo tiempo. Pensó que eran una especie extraña y peligrosa, que podía robarle su territorio y sus recursos. Decidió acercarse con cautela, pero sin mostrar agresividad. Los Homo sapiens también se sorprendieron al ver al neandertal. Lo reconocieron como un pariente lejano, pero también como un rival. Pensaron que era un ser primitivo y torpe, que no sabía hablar ni usar herramientas complejas. Decidieron observarlo con atención, pero sin mostrar hostilidad. El neandertal y los Homo sapiens se miraron fijamente durante unos minutos, tratando de entenderse. Luego, uno de los Homo sapiens hizo un gesto de paz y le ofreció al neandertal un trozo de carne asada. El neandertal aceptó el regalo y lo probó con gusto. Se sintió agradecido y sorprendido por la generosidad y la habilidad de los Homo sapiens. Pensó que quizás podían ser amigos y aprender unos de otros. Los Homo sapiens también se sintieron aliviados y curiosos por la reacción del neandertal. Pensaron que quizás podían compartir y enseñarle algunas cosas. Se preguntaron si el neandertal tenía algo que ofrecerles a cambio. Decidieron invitarlo a su campamento y conocerlo mejor. Así comenzó una extraña y frágil relación entre el hombre neandertal y el Homo sapiens, que duraría algunos miles de años, hasta que el primero se extinguiría y el segundo dominaría el planeta. Parte 2. Un día, un Homo sapiens salió de su aldea en busca de aventura. Se encontró con una ciudad moderna, llena de edificios, vehículos y tecnología. El Homo sapiens se sintió asombrado y confundido al mismo tiempo. Pensó que era un lugar mágico y maravilloso, que podía ofrecerle todo lo que deseaba. Decidió explorarlo con entusiasmo, pero sin perder la prudencia. Los hombres modernos también se sorprendieron al ver al Homo sapiens. Lo identificaron como un ancestro remoto, pero también como un intruso. Pensaron que era un ser salvaje e ignorante, que no sabía leer ni escribir ni utilizar máquinas sofisticadas. Decidieron capturarlo y estudiarlo, pero sin mostrar compasión. El Homo sapiens y los hombres modernos se enfrentaron durante unas horas, tratando de dominarse. Luego, uno de los hombres modernos le disparó al Homo sapiens con una pistola eléctrica y lo dejó inconsciente. El Homo sapiens sintió un dolor insoportable y un miedo terrible. Se arrepintió de haber entrado en la ciudad y deseó volver a su aldea. Los hombres modernos también se sintieron satisfechos y fascinados por el resultado del enfrentamiento. Pensaron que habían capturado una pieza única y valiosa de la historia humana. Se preguntaron si el Homo sapiens tenía algún secreto que revelarles. Decidieron llevarlo a su laboratorio y analizarlo a fondo. Así terminó una breve y trágica aventura entre el Homo sapiens y el hombre moderno, que cambiaría para siempre la visión que tenían el uno del otro. Parte 3. Un día, un hombre moderno salió de su oficina en busca de diversión. Se encontró con una fiesta posmoderna, llena de arte, música y drogas. El hombre moderno se sintió aburrido y desorientado al mismo tiempo. Pensó que era un lugar absurdo y decadente, que no podía ofrecerle nada que le interesara. Decidió probarlo con resignación, pero sin perder la crítica. Los posmodernos también se burlaron al ver al hombre modern. Lo consideraron como un producto obsoleto, pero también como un juguete. Pensaron que era un ser cuadrado y conformista, que no sabía disfrutar ni experimentar ni cuestionar la realidad. Decidieron manipularlo y divertirse con él, pero sin mostrar respeto. El hombre moderno y los posmodernos se mezclaron durante unas horas, tratando de tolerarse. Luego, uno de los posmodernos le ofreció al hombre moderno una pastilla de diseño y le dijo que era una droga que le haría ver el mundo de otra manera. El hombre moderno aceptó la pastilla y la tomó con desconfianza. Se sintió mareado y alucinado.
Vio cosas que no entendía ni le gustaban. Se sintió engañado y ofendido por los posmodernos. Pensó que eran unos locos y unos irresponsables. Los posmodernos también se sintieron divertidos y satisfechos por la reacción del hombre moderno. Pensaron que habían logrado romper su lógica y su moral. Se preguntaron si el hombre moderno tenía algún sentido del humor o de la aventura. Decidieron dejarlo solo y seguir con su fiesta. Así acabó una extraña y vacía experiencia entre el hombre moderno y los posmodernos, que evidenciaría la distancia y la incomprensión que existía entre ellos. Parte 4. Un día, un posmoderno salió de su fiesta en busca de sentido. Se encontró con un transhumano, que era un ser mejorado genética y cibernéticamente. El posmoderno se sintió intrigado y atraído al mismo tiempo. Pensó que era una criatura fascinante y poderosa, que podía enseñarle algo nuevo y trascendente. Decidió acercarse con admiración, pero sin perder la ironía. El transhumano también se interesó al ver al posmoderno. Lo reconoció como un eslabón perdido, pero también como un potencial. Pensó que era un ser creativo y rebelde, que no se conformaba con la realidad ni con los límites humanos. Decidió hablarle y proponerle, pero sin mostrar condescendencia. El posmoderno y el transhumano se comunicaron durante unos minutos, tratando de entenderse. Luego, el transhumano le dijo al posmoderno que podía ofrecerle una oportunidad única y radical: convertirse en un transhumano como él. Le explicó que se trataba de un proceso de transformación física y mental, que le permitiría acceder a un nivel superior de existencia. Le aseguró que era el futuro de la humanidad y que valía la pena arriesgarse. El posmoderno se sintió tentado y asustado por la oferta del transhumano. Se preguntó si era una broma o una trampa. Se imaginó cómo sería su vida como un transhumano. Se cuestionó si perdería su identidad y su libertad. Se planteó si había algo más allá de la posmodernidad y de la humanidad. Los transhumanos también se sintieron expectantes y curiosos por la decisión del posmoderno. Pensaron que habían encontrado un candidato ideal y voluntario para su proyecto. Se preguntaron si el posmoderno tendría el valor y la inteligencia para aceptar su propuesta. Se propusieron convencerlo y ayudarlo. Así empezó una difícil y decisiva elección entre el posmoderno y el transhumano, que determinaría el destino de uno de ellos y el rumbo de la evolución humana. Fin. Veamos entonces desde el principio este nudo. Perspectivas de las especies humanas. Exploremos las diferentes perspectivas que podrían tener las especies humanas entre sí, desde el hombre neandertal hasta el transhumano. ¿Qué pensaría el hombre neandertal del Homo sapiens? ¿Qué pensaría el Homo sapiens del hombre moderno? ¿Qué pensaría el hombre moderno del posmoderno o transhumano? Quizás, estas cuestiones nos permitan reflexionar sobre la evolución humana, la diversidad cultural, la identidad personal y el futuro de la humanidad. Empecemos. El hombre neandertal y el Homo sapiens. El hombre neandertal y el Homo sapiens fueron dos especies humanas que coexistieron hace unos 40.000 años en Europa y Asia. El hombre neandertal era más robusto, peludo y de piel oscura que el Homo sapiens. Tenía un cerebro más grande, pero menos desarrollado en algunas áreas. Se adaptaba mejor al frío y tenía una mayor fuerza física. El Homo sapiens era más alto, delgado y de piel clara que el hombre neandertal. Tenía un cerebro más pequeño, pero más complejo en algunas áreas. Se adaptaba mejor al calor y tenía una mayor capacidad lingüística y tecnológica. El hombre neandertal y el Homo sapiens se encontraron, se enfrentaron, se mezclaron y se influyeron mutuamente. Algunos estudios sugieren que hubo hibridación entre ambas especies, lo que explicaría la presencia de ADN neandertal en algunos humanos actuales. El hombre neandertal se extinguió hace unos 30.000 años, mientras que el Homo sapiens se expandió por todo el mundo y se convirtió en la única especie humana superviviente. Sigamos. El Homo sapiens y el hombre moderno. El Homo sapiens y el hombre moderno son la misma especie humana, pero con diferencias culturales, históricas y tecnológicas. El Homo sapiens es el nombre científico que se le da al ser humano actual,
que surgió hace unos 200.000 años en África y se diversificó en distintas poblaciones y razas. El hombre moderno es el nombre que se le da al ser humano que vive en la época actual, caracterizada por el desarrollo de la civilización, la ciencia, la industria y la globalización. El Homo sapiens y el hombre moderno se diferencian por el nivel de conocimiento, de organización social, de impacto ambiental y de capacidad de transformación que tienen. El Homo sapiens y el hombre moderno se relacionan entre sí a través de la memoria, la historia, la genética y la cultura. Algunos grupos humanos conservan rasgos y costumbres ancestrales, mientras que otros adoptan innovaciones y cambios constantes. El hombre moderno, el posmoderno y el transhumano. El hombre moderno y el posmoderno o transhumano son posibles escenarios futuros de la evolución humana, que plantean desafíos éticos, filosóficos y existenciales. El hombre moderno es el ser humano que vive en la actualidad, que se basa en la razón, la ciencia, el progreso y la universalidad. Tiene una visión lineal y optimista de la historia y busca mejorar su condición y su entorno. El posmoderno es el ser humano que cuestiona los valores y las certezas del hombre moderno, que se basa en la emoción, el arte, la diversidad y la relatividad. Tiene una visión fragmentada y crítica de la historia y busca expresar su individualidad y su creatividad. El transhumano es el ser humano que supera los límites y las limitaciones del hombre moderno, que se basa en la tecnología, la genética, la inteligencia artificial y la cibernética. Tiene una visión transformativa y utópica de la historia y busca ampliar su capacidad y su existencia. Pero redundemos cuestiones. ¿Qué perspectiva te parece más interesante o más cercana? ¿Qué perspectiva te parece más difícil o más lejana? ¿Qué perspectiva te gustaría explorar o experimentar más? ¿Cómo lo harías? ¿Qué perspectiva te plantea más dudas o más retos? ¿Cómo los resolverías? ¿Cómo crees que reaccionaría un hombre neandertal al ver las habilidades y herramientas más avanzadas de los Homo sapiens? ¿Envidiaría, temería o admiraría estos avances? Veamos. Aunque no podemos saber con certeza cómo se sentiría un hombre neandertal al ver las habilidades y herramientas más avanzadas de los Homo sapiens, ya que no tenemos acceso directo a sus pensamientos y emociones. Sin embargo, podemos especular basándonos en algunos indicios y evidencias que nos han dejado. Por un lado, es posible que el hombre neandertal sintiera envidia o temor al ver las habilidades y herramientas más avanzadas de los Homo sapiens, ya que éstas le darían una ventaja competitiva y una mayor capacidad de adaptación y supervivencia. El hombre neandertal podría percibir al Homo sapiens como una amenaza para su existencia y su modo de vida, y podría intentar defenderse o huir de él. Algunos estudios sugieren que hubo conflictos y violencia entre ambas especies, que podrían haber contribuido a la extinción del hombre neandertal. Por otro lado, es posible que el hombre neandertal sintiera admiración o curiosidad al ver las habilidades y herramientas más avanzadas de los Homo sapiens, ya que éstas le ofrecerían nuevas posibilidades y oportunidades de aprendizaje y mejora. El hombre neandertal podría acercarse al Homo sapiens con respeto y cautela, y podría intentar comunicarse o cooperar con él. Algunos estudios sugieren que hubo intercambio y colaboración entre ambas especies, que podrían haber favorecido la hibridación y la transferencia cultural. En esencia no podemos afirmar con certeza cómo se sentiría un hombre neandertal al ver las habilidades y herramientas más avanzadas de los Homo sapiens. Pero podemos imaginar que tendría una mezcla de sentimientos, que dependerían de las circunstancias, las personalidades y las intenciones de cada individuo y de cada grupo. Desde la perspectiva del Homo sapiens, ¿cómo imaginas que se sentiría al observar la complejidad de la vida moderna, con sus tecnologías y estructuras sociales avanzadas? ¿Orgulloso, desconcertado o tal vez ambas cosas? Cierto es que, no podemos saber con certeza cómo se sentiría un Homo sapiens al observar la complejidad de la vida moderna, con sus tecnologías y estructuras sociales avanzadas, ya que no podemos ponernos en su lugar ni compartir su experiencia. Sin embargo, podemos especular basándonos en algunos contrastes y similitudes que existen entre ambos mundos. Por un lado, es posible que el Homo sapiens se sintiera orgulloso o impresionado al observar la complejidad de la vida moderna, con sus tecnologías y estructuras sociales avanzadas, ya que éstas son el resultado de la evolución y el progreso de su propia especie. El Homo sapiens podría admirar la capacidad y la inteligencia de sus descendientes, que han logrado crear y dominar herramientas y sistemas que,
facilitan y mejora la vida humana. El Homo sapiens podría reconocerse como parte de una historia y de una cultura que ha superado muchos obstáculos y desafíos. Por otro lado, es posible que el Homo sapiens se sintiera desconcertado o abrumado al observar la complejidad de la vida moderna, con sus tecnologías y estructuras sociales avanzadas, ya que éstas son muy diferentes y distantes de su propia realidad y de su propia naturaleza. El Homo sapiens podría confundirse y asustarse ante la velocidad y la cantidad de información y de cambios que se producen en el mundo moderno. El Homo sapiens podría sentirse alienado y desubicado en una sociedad que ha perdido el contacto y el equilibrio con el medio ambiente y con los valores humanos. No podemos afirmar con certeza cómo se sentiría un Homo sapiens al observar la complejidad de la vida moderna, con sus tecnologías y estructuras sociales avanzadas, pero podemos imaginar que tendría una mezcla de sentimientos, que dependerían de su nivel de conocimiento, de adaptación, de curiosidad y de crítica. Considerando el mundo actual, ¿qué podría sentir el humano acerca de las posibles direcciones futuras hacia la posmodernidad y lo transhumano? ¿Ves estas transformaciones como prometedoras, desafiantes o preocupantes? Depende de la perspectiva, los valores, las expectativas y las experiencias de cada ser humano. Sin embargo, podemos intentar dar algunas ideas generales, basándonos en algunos conceptos y argumentos que se han planteado sobre el transhumanismo y el posthumanismo. El transhumanismo y el posthumanismo son dos corrientes de pensamiento que proponen una transformación radical de la naturaleza humana, mediante el uso de la ciencia y la tecnología. El transhumanismo busca mejorar y ampliar las capacidades físicas y mentales de los humanos, hasta alcanzar un estado superior de existencia, llamado posthumano. El posthumanismo cuestiona y critica los valores y las certezas del humanismo, y propone una nueva forma de entender y vivir la realidad, más allá de las categorías y las jerarquías humanas. Estas transformaciones pueden verse como prometedoras, desafiantes o preocupantes, según el grado de optimismo, de realismo o de escepticismo que se tenga sobre ellas. Algunas posibles actitudes son las siguientes. Prometedoras. Algunas personas ven estas transformaciones como una oportunidad de superar los límites y los problemas de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Piensan que la ciencia y la tecnología pueden ofrecer soluciones y beneficios para la humanidad, y que el transhumanismo y el posthumanismo representan el futuro y la evolución de la especie. Estas personas suelen tener una visión utópica y positiva de la historia y del progreso, y confían en la capacidad y la inteligencia humanas para controlar y dominar la realidad. Desafiantes. Otras personas ven estas transformaciones como un reto de adaptación y de innovación para la humanidad, que implica riesgos y responsabilidades. Piensan que la ciencia y la tecnología pueden generar oportunidades y amenazas para la humanidad, y que el transhumanismo y el posthumanismo plantean dilemas y cuestiones éticas, filosóficas y existenciales. Estas personas suelen tener una visión crítica y realista de la historia y del progreso, y reconocen la complejidad y la incertidumbre de la realidad. Preocupantes. Otras personas ven estas transformaciones como una amenaza de destrucción y de alienación para la humanidad, que conlleva peligros y consecuencias. Piensan que la ciencia y la tecnología pueden provocar daños y perjuicios para la humanidad, y que el transhumanismo y el posthumanismo suponen una pérdida y una negación de la esencia y de los valores humanos. Estas personas suelen tener una visión pesimista y negativa de la historia y del progreso, y desconfían de la capacidad y la inteligencia humanas para crear y modificar la realidad. No podemos afirmar con certeza cómo se siente el humano acerca de las posibles direcciones futuras hacia la posmodernidad y lo transhumano, pero podemos imaginar que hay una variedad de opiniones y de emociones al respecto, que dependen de la forma de pensar y de sentir de cada individuo y de cada grupo. Si pudieras retroceder en el tiempo y compartir una idea con una de estas etapas evolutivas, Neandertal, Homo sapiens, hombre moderno, ¿qué les dirías sobre el futuro de la humanidad? Me gustaría poder viajar en el tiempo y conocer a las diferentes etapas evolutivas de la humanidad. Si pudiera hacerlo, creo que les diría algo así como: al hombre Neandertal le diría que no se rinda ni se aísle, que busque la cooperación y la convivencia con el Homo sapiens, que aprenda de él y le enseñe lo que sabe, que se mezcle con él y le transmita su legado genético y cultural. Le diría que el futuro de la humanidad depende de la diversidad y la integración, y que él tiene mucho que aportar y que recibir.
Al Homo sapiens le diría que no se confíe ni se exceda, que respete y cuide el medio ambiente y los recursos naturales, que se responsabilice de sus acciones y de sus consecuencias, que se cuestione y se critique a sí mismo y a su sociedad. Le diría que el futuro de la humanidad depende de la sostenibilidad y la ética, y que él tiene mucho que mejorar y que cambiar. Al hombre moderno le diría que no se olvide ni se pierda, que recuerde y valore su origen y su historia, que se reconozca y se acepte como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Le diría que el futuro de la humanidad depende de la memoria y la identidad, y que él tiene mucho que conservar y que compartir. En tu opinión, ¿cómo crees que la reflexión sobre la evolución humana puede influir en nuestras decisiones y acciones en la actualidad? ¿Existe alguna lección que podamos aprender de nuestro pasado evolutivo? Creo que la reflexión sobre la evolución humana puede influir en nuestras decisiones y acciones en la actualidad de varias maneras. Nos puede ayudar a comprender mejor nuestra naturaleza y nuestra cultura, reconociendo nuestra diversidad y nuestra unidad como especie humana, y valorando nuestra herencia genética y cultural. Nos puede ayudar a enfrentar mejor los retos y los cambios que se presentan en el mundo actual, adaptándonos a las nuevas circunstancias y buscando soluciones creativas e innovadoras. Nos puede ayudar a proyectar mejor el futuro de la humanidad, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y nuestras transformaciones, y planteando escenarios posibles y deseables. Creo que existe alguna lección que podamos aprender de nuestro pasado evolutivo, como por ejemplo, la importancia de la cooperación y la comunicación entre los seres humanos que nos han permitido sobrevivir y prosperar en diferentes ambientes y épocas. La importancia de la curiosidad y el aprendizaje, que nos han permitido descubrir y crear nuevas herramientas y conocimientos, y mejorar nuestra calidad de vida. La importancia de la responsabilidad y la ética, que nos han permitido convivir y respetar a otros seres humanos y preservar nuestro legado y nuestra identidad. La especie humana busca mestizaje con otras formas y otras fuentes para medrar en el tiempo. Se suele discriminar y rechazar lo que no se conoce. El maestro adquiere su maestría cuando deja que sus alumnos le enseñen. La hibridación humana se refiere al cruce entre individuos de distintas especies o poblaciones humanas, que puede dar lugar a descendientes fértiles o infértiles. La hibridación humana ha ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie, y ha dejado huellas en nuestro genoma y en nuestra diversidad. Por ejemplo, se sabe que los humanos modernos tenemos entre un 1% y un 4% ADN Neanderthal, debido a la hibridación que se produjo entre ambas especies hace unos 40.000 años. También se sabe que los humanos modernos tenemos entre un 3% y un 6% ADN denisovano, debido a la hibridación que se produjo entre ambas especies hace unos 50.000 años. La hibridación humana también puede ocurrir en la actualidad, mediante el uso de la ciencia y la tecnología, que nos permiten modificar y combinar el material genético de distintos seres vivos. La hibridación humana puede tener fines médicos, científicos, artísticos o recreativos, y puede generar beneficios o riesgos para la humanidad. Por ejemplo, se ha logrado crear embriones híbridos de humano y mono, con el objetivo de estudiar el desarrollo embrionario y generar órganos para trasplantes. También se ha logrado crear arte híbrido de humano y máquina, con el objetivo de explorar nuevas formas de expresión y comunicación. La hibridación humana plantea muchos desafíos y dilemas para nuestra especie, que requieren de un debate y una regulación adecuados. La hibridación humana puede afectar a nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra moral y nuestro futuro como especie. Puede generar diversidad, innovación, cooperación y aprendizaje, pero también puede generar discriminación, conflicto, alienación y extinción. La hibridación humana puede ser una oportunidad o una amenaza, según el uso que se le dé y el fin que se persiga. Se suele discriminar y rechazar lo que no se conoce. La discriminación es el trato desigual y peyorativo hacia una persona o colectivo por cuestiones de raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, discapacidad u otras características que constituyen su identidad personal o cultural. La discriminación suele ir de la mano de la ignorancia, el prejuicio y otras razones subjetivas para preferir injustamente a un sujeto o grupo humano antes que a otros. La discriminación puede suceder en cualquier situación o circunstancia, pero es frecuente que se concentre en ciertos ámbitos, y esté relacionado con el acceso a ciertos derechos. Algunos de los ámbitos más comunes donde se produce la discriminación son el laboral, el educativo, el sanitario, el social, el judicial y el policial.
La discriminación puede adoptar formas diversas en distintos países, en función de la historia, cultura u otros factores sociales, aunque como nexo común suele conllevarse relación social, rechazo a la cultura y a los valores ajenos, hostigamiento o violencia hacia la víctima o su colectivo. La discriminación es uno de los peores atentados contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es un problema social que afecta a millones de personas en el mundo, y que tiene consecuencias negativas tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Genera sufrimiento, exclusión, desigualdad, injusticia, violencia, odio y conflicto. La discriminación se puede combatir con la educación, la información, la sensibilización, la denuncia, la legislación y la acción colectiva. Es necesario promover una cultura de respeto, tolerancia, diversidad e igualdad entre todos los seres humanos, y proteger los derechos y las libertades de todas las personas, sin importar sus diferencias. Se puede superar con el conocimiento, el diálogo, la empatía y la solidaridad. El maestro adquiere su maestría cuando deja que sus alumnos le enseñen. Significa que el maestro no solo transmite conocimientos, sino que también aprende de sus alumnos, de sus experiencias, de sus dudas, de sus opiniones y de sus emociones. Significa que el maestro reconoce el valor y el potencial de sus alumnos, y los respeta como personas y como agentes activos de su propio aprendizaje. Significa que el maestro se abre al diálogo, a la escucha, a la reflexión y a la crítica, y que no se conforma con lo que sabe, sino que busca mejorar y renovarse constantemente. La frase también se puede relacionar con otras corrientes pedagógicas, como la escuela nueva, el constructivismo, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje servicio, que comparten la idea de que el maestro no es el único ni el principal protagonista del proceso educativo, sino que debe compartir el protagonismo con los alumnos, y que debe fomentar su participación, su autonomía, su creatividad y su compromiso. Estas corrientes pedagógicas se basan en el respeto a la diversidad, la interacción, la motivación y la contextualización de los aprendizajes. Los obstáculos por lo desconocido, la represión y resistencia a nuevas formas y fines, es una constante y vital en la especie humana desde que el hombre es hombre. Básicamente la intolerancia a lo desconocido. La intolerancia a lo desconocido se refiere a la tendencia a experimentar miedo o malestar ante situaciones poco claras e inciertas, y a tener dificultades para lidiar con el malestar que generan estas situaciones. La intolerancia a lo desconocido puede afectar a nuestra salud mental, a nuestra toma de decisiones y a nuestro comportamiento. Algunos estudios han relacionado la intolerancia a lo desconocido con trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. La intolerancia a lo desconocido puede tener un origen evolutivo, ya que nuestros antepasados se enfrentaban a muchos peligros y amenazas en su entorno, y debían estar alertas y preparados para reaccionar. Sin embargo, en el mundo actual, la incertidumbre es una realidad constante, y no siempre podemos predecir o controlar lo que va a ocurrir. Por eso, es importante desarrollar estrategias para afrontar la incertidumbre, como buscar información, planificar, aceptar, confiar y adaptarse. La intolerancia a lo desconocido también puede tener un componente cultural, ya que algunas sociedades o grupos pueden ser más abiertos o cerrados a lo diferente o lo nuevo. La intolerancia a lo desconocido puede generar discriminación, rechazo, violencia o conflicto hacia otras personas o colectivos que no se ajustan a nuestras expectativas o normas. Por eso, es necesario promover una cultura de respeto, tolerancia, diversidad e igualdad entre todos los seres humanos, y proteger los derechos y las libertades de todas las personas, sin importar sus diferencias. El mundo está cambiando y no hay marcha atrás. Filoteca sin pauta. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.